Si estás pensando que la inteligencia artificial puede hacer el trabajo por ti y tu trabajo corre peligro, quédate hasta el final que en este video te cuento todo. Lo primero que tenemos que entender es qué puede hacer este modelo de lenguaje. La primera característica que tiene es que tiene una comprensión del lenguaje natural. Los modelos de lenguaje como GPT han sido entrenados en una gran cantidad de textos y son capaces de comprender el lenguaje natural de manera muy efectiva. Esto significa que pueden entender y responder preguntas y comandos escritos en un lenguaje similar al que usamos en la vida real. La segunda característica que tiene es la personalización. Los modelos de lenguaje como GPT pueden ser entrenados con información específica sobre una empresa o producto, lo que permite que el chat sea más personalizado y relevante para los usuarios. O sea, esto lo podemos usar para nuestros clientes. La tercera característica, capacidad de respuestas rápida. Los modelos de lenguaje como GPT pueden procesar y responder a preguntas y comandos de manera muy rápida, la que permite que el chat sea más efectivo y satisfactorio para los usuarios. Si alguna vez estuviste interactuando con algún chat de los anteriores, de los antiguos, te habrás dado cuenta que la respuesta es mucho más lenta o poco efectiva. Otra de las características que tiene es que mejora la experiencia del usuario. Los modelos de lenguaje como GPT pueden proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas de los usuarios, lo que puede mejorar significativamente tu experiencia o la experiencia y aumentar su satisfacción. También ahorra tiempo y recursos, que esto es lo que la mayoría tiene miedo. Al utilizar un modelo de lenguaje como GPT para el chat, es posible ahorrar tiempos y recursos al no tener que depender de un equipo humano para responder preguntas y comandos. O sea que vamos a poder reducir el personal o utilizar el personal que tenemos para otras actividades. La gran pregunta es, ¿esto nos va a reemplazar? Realmente lo que hace el chat GPT es reemplazar tareas. O sea, ¿cuáles son las tareas que nos puede reemplazar? Bueno, crea códigos, crea informes. Entonces, en realidad, nos puede hacer favorecer a la hora de tener un trabajo. Por ejemplo, vamos a ir a la pantalla, te voy a mostrar. Si yo creo un chat y soy una persona que estoy en la parte de programación y le pido que me escriba, vamos a escribir acá, escríbeme la estructura es, vamos a escribir estructura de una web en HTML. Esto es muy básico, pero por ejemplo yo le puedo pedir al chat GPT que me escriba la estructura de una página web. Por ejemplo, si hay un programador que es junior, que recién está empezando, entonces yo puedo pedirle que me escriba todo el código y ese código lo puedo directamente aplicar, como estarán viendo acá, aplicarlo y no tener que hacer toda la parte del código escrita por nosotros. Entonces acá ya tenemos la estructura básica. Por ejemplo, le puedo decir escribir el CSS básico de una web. Por ejemplo, le puedo pedir el CSS. El CSS es cómo voy a poder poner las letras en tamaño, el estilo, el color. Entonces, por ejemplo, de esta forma, el chat GPT me está dando la estructura de forma automática y me está dando el código. ¿Ven? Por ejemplo, color red.
Es increíble. Ahora, por ejemplo, me pueden preguntar, bueno, entonces se acabó la educación porque ya me puedo educar con este chat. No, la verdad que no. Lo que nosotros necesitamos es aprovechar esta herramienta para poder acelerar los procesos, porque cada uno normalmente tarda mucho más tiempo en aprender o encontrar un contenido, y básicamente este contenido nos está dando todo el contenido en la mano prácticamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer títulos títulos para comida, para zapatos de mujer. Por ejemplo, yo necesito hacer unos títulos para mi Instagram. Entonces acá, como ustedes estarán viendo, nos están dando títulos aleatoriamente. Por ejemplo, zapatos de mujer para todos los estilos. Siempre cómoda en nuestros zapatos de mujer. Encuentra, por ejemplo, puede ser, yo le puedo pedir la biografía, por ejemplo, biografía de, por ejemplo, puede ser de Jeff, no me acuerdo cómo se escribe, Bezos, creo que era así. Ahí está. ¿Ven? Por ejemplo, yo necesito hacer la biografía de Jeff Bezos para YouTube. Para mi canal de YouTube hablo de biografías sobre Jeff Bezos. Yo tendría que estar buscando todo por separado, que en Google, tendría que estar buscando en Wikipedia, viendo videos y condensando este contenido. Y este contenido en este momento lo estoy consiguiendo de manera automática. Lo tengo prácticamente ya listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, podrías estructurarlo para un guión. Les debo el acento. Un guión para... Podrías estructurarlo como guión, voy a decirle que me lo haga para YouTube, como guión para YouTube. ¿Ven? Entonces les voy a decir, aquí tienes un ejemplo. Conoce a Jeff Bezos. Introducción. El cuerpo. Lo va estructurando. Y claramente para nosotros puede ser que necesitemos mejorarlo, cambiarle cómo hablamos nosotros, pero básicamente ya nos está estructurando todo el contenido de una manera fácil. Entonces, realmente debemos aprovechar esta herramienta para mejorar nuestros contenidos, para conseguir trabajo en otras empresas. Por ejemplo, si yo estoy sin trabajo, no tengo nada de trabajo, podría ir a... Voy a ir a una cuenta de Facebook y podría ir a buscar páginas de zapatos, por ejemplo. Zapatos. Entonces acá me empiezan a salir anuncios. Y voy a poner páginas. Entonces, encontrar la nueva colección de Beca y llevar tus favoritas. Todos nuestros productos. Yo podría empezar a seguir a estas personas y podría ver si tiene, por ejemplo, acá no tiene una buena estructura de foto. Podría preguntarle
si mirar si su copy es bueno o malo, si tiene un buen carrito de compras. Entonces yo podría ofrecer mis servicios de copy. Por ejemplo, miren, acá dice nuestro bestseller de este fin de semana, encontraros en nuestra web. Por ejemplo, ella tiene unos zapatos, ¿verdad? Vamos a ver, dice zapatos. Por ejemplo, yo puedo ir y en el video acá arriba en la tarjeta les voy a dejar el video de Jasper, que también es inteligencia artificial para copies. Entonces yo puedo ir acá a templates, a ver si me carga. Por ejemplo, puedo ir a template y le puedo decir a Ida, por ejemplo, zapatos, ¿cómo se llamaba la tienda? Beca. Y acá también, zapatos, beca, ofertas. Perdón, acá escribí mal, ofertas. ¡Pum! Generame 2 párrafos. Entonces voy a esperar que me escriba y dice: atención, los zapatos beca son el complemento perfecto para tu armario esta temporada. Yo podría agarrar y decirle a la persona: hola, ir a la página, hola, zapatos beca, por ejemplo, le podría decir: hola, no lo voy a hacer, pero miren, inclusive tengo el teléfono acá. Hola, soy experto en copywriting y te puedo ofrecer unos textos como estos. Entonces acá miren, nuestros bestsellers, Miren acá. Atención, los zapatos beca son un complemento perfecto para tu armario esta temporada. Nuestros zapatos no son solo elegantes, sino también cómodos y accesibles y asequibles. Puedes llevarlos todo el día sin preocuparte de que te duelan los pies. Con tanto estilo diferente para elegir, seguro que encuentras el par de zapatos beca perfecto para tu atuendo. Tanto si vas elegante como informal, tenemos un zapato para ti. Compra ahora en nuestro sitio web y recibe envío gratuito, pedido superior a $50, por ejemplo. Ya acá cambia muchísimo este párrafo, esto que tengo acá, a esto que tengo acá. Y esto es una posibilidad de trabajo. Esto lo explicaba en otro video, también te lo voy a dejar en las tarjetas. Entonces, para resumir, no tienen que pensar que se van a quedar sin trabajo porque haya salido esta herramienta o porque vino la inteligencia artificial. Simplemente tienen que agrupar todas estas herramientas y aprovecharlas para mejorar el servicio o para conseguir nuevos clientes o para tener otros trabajos. Si te ha gustado este video, déjame un comentario, de suscribirte, de activar la campanita y dejarme un like, un me gusta para poder seguir creando contenido de valor en este canal. Te mando un abrazo grande, nos vemos en el siguiente.